Y durante estos últimos 2 días, antes de la elección, los 2 días de última mirada, hoy y mañana, vamos a tener a personeros de cada uno de los comandos de los candidatos para ver cómo se perfila la situación en términos de este domingo. Vamos a tener hoy día al diputado Gonzalo Winter, quien es no solamente miembro del comando de Gabriel Boric, sino que además uno de sus voceros oficiales. Y mañana vamos a tener a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, para hacer lo mismo con José Antonio Kast. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy bien, Fernando. ¿Y tú? Bien, ¿estás con expectación optimista o hay...? Mira, no sé. Tú que eres futbolero sabes muy bien que tocar la copa antes de jugar la final es lo más yeta y mufa que puede haber. Eso es verdad. Pero sí estoy con el corazoncito como cálido, porque la recepción en las calles, que por supuesto metodológicamente no es un muestreo de nada, la mayoría de los militantes antiguos que tenemos nosotros, por no decir viejos, nos dicen que no lo habían visto desde Elwin y Plebiscito 88. O sea, el despliegue en las plazas, etcétera, cuando llega Isquia Siches o Gabriel, o incluso en eventos que no cuentan ni con nuestra jefa de campaña Isquia Siches ni con Gabriel, sino que en Maipú el fin de semana hubo humoristas por Boric, etcétera. Dicen que concentraciones de esa magnitud y de esa energía, con cánticos, permanentemente van surgiendo nuevos jingles que la gente va creando, nuevas estéticas, nuevos videos de campaña que no salen del comando, etcétera. Dicen que eso no lo veían, ese ambiente no lo veían desde la campaña de Elwin. Ahora, yo mencioné que tenemos una nota al respecto sobre cuáles son las variables que se empiezan a tomar en cuenta sobre, por ejemplo, la cantidad de gente que va a ir a votar. Claro. Nosotros somos un país que muchas veces nos decimos cosas que nos hacen sentir bien, pero que no tienen mucha realidad. Una de ellas es que votamos, pero nos encanta votar. No, pero eso yo creo que ya está medio desterrado hace un buen rato. Bueno, por eso te digo, nos encanta votar, pero siempre se dice que somos un país que tiene una ciudadanía que sabe y le gusta votar y que está enterada. Pero nosotros, el 50% más o menos de la población que puede votar no va a votar. Y por lo tanto, la pregunta, cuando hay 2 candidatos que... Y eso se engancha con el estallido social totalmente. Sin duda, uno dice, las autoridades que estamos siendo impugnadas, uno diría, ¿por qué el pueblo impugna a las autoridades que ha elegido? Pero la respuesta es que no es tan así, no es tan porque así. La mayoría de los que podían elegir a las autoridades no las han elegido. No lo eligen. Y esa es una cosa que ha sido constante en las diversas elecciones, con ciertos, si tú quieres, momentos que son anormales, como por ejemplo en el caso del plebiscito para determinar la convención constitucional, donde fue mucha más gente que lo normal. Pero yo te quiero preguntar, ¿tú ves en esta elección por el solo hecho además de que estamos hablando de 2 personas que son de distintas generaciones, que son de situaciones ideológicas muy contrapuestas, tú ves en la calle, en las personas que tú has conversado o los estudios que ustedes tienen, más interés en participar que en otras elecciones similares? No solo eso, Fernando, sino que yo veo más interés en participar que en la primera vuelta, de manera muy significativa. Tiene que ver con lo diferentes que son ambos candidatos. Efectivamente no es un Frei Ruiz Tagle, Sebastián Piñera, ¿cierto? Que de hecho eran 2 personas muy cercanas en lo humano, ¿cierto? Y yo tengo la sensación de que hay una cierta sensación en la calle con respecto a que hubo un pacto de la transición, por decirlo de alguna forma. Cuando yo digo pacto de la transición, para que se entienda, no me refiero a un acuerdo explícito ni una conspiración, sino una situación compuesta que se va dando, ¿cierto? Que para bien o para mal tuvo la capacidad de darle cierta estabilidad a Chile. Que al principio requirió de tener cosas tan raras como que el dictador genocida buscado en el mundo por criminal fuera comandante y jefe de la Fuerza Armada, como que el Congreso estuviera empatado artificialmente, ¿cierto?, con senadores designados, etcétera, pero de alguna forma, con un sistema binominal que era único en el mundo y que literalmente hacía empatar al que había perdido, etcétera. Pero eso de alguna forma le dio un orden a la política chilena, le dio un sentido, le dio una estabilidad. Y eso se acabó. Esa situación, el pacto está desconocido, el sistema electoral es otro, lo que hace que nadie tenga mayoría ni en la Convención Constitucional ni en el Congreso, etcétera. Y yo tengo la impresión de que quienes pretenden que Chile sea un lugar más justo,
quienes tienen esta idea de que la justicia social es la receta para alcanzar la paz, que es básicamente, yo creo que la idea general que protagoniza la campaña de Gabriel Boric, sienten que esta es la oportunidad y por el contrario, José Antonio Kast no representa la estabilidad del pacto de la transición, sino que representa, digámoslo con todas sus letras, la continuidad de Piñera al mismo tiempo que representa la regresión al pinochetismo. Entonces, efectivamente, yo veo que hay mucha gente que no es adherente histórica de Boric y que ha tomado la decisión de sumarse con toda la campaña y que lo ve como algo importante. O sea, tenemos perdón que lo diga así, como con nombres y apellidos, pero ¿qué tienen en común Ricardo Lagos Escobar con Víctor Chanfró? Y los dos, de maneras muy distintas, han llamado a votar por el mismo candidato. Entonces sí veo algo, y jamás lo habrían hecho en la primera vuelta, ¿ya? Y lo que sí veo, con harta claridad, aunque no tengo números para demostrarlo, porque no los tengo aquí, es que hay mucha gente que votó apruebo y que no votó en primera vuelta, que en la segunda sí va a ir a votar. Y nosotros tenemos calculado, para sincerarlo frente a las pantallas, que mientras más gente de esas características vaya a votar, más posibilidades tenemos de ganar con Boric. Han habido cosas que ciertamente son, llamemos, hitos de esta elección. Por ejemplo, en el caso de Gabriel Boric. La alocución que hizo Ricardo Lagos, llamando a votar por Boric, lo calificó así, no me acuerdo cuál de todos los políticos, pero lo calificó como, creo que fue Camilo Escalona, un acto de generosidad salvaje. ¿Por qué? Porque, bueno, él era una de las personas que cuando el Frente Amplio nace, fueron sindicados como de las personas que transaron, de las personas que... lo cuestionaron en un montón de variables. ¿Cómo se discutió eso? Ahora, yo no estoy diciendo, ni te voy a hacer la pregunta de si eso fue cierto o no fue cierto. Lo que te quiero hacer la pregunta es, ¿qué tanto sienten ustedes que hay un resabio de, no te digo rencor, pero por lo menos de molestia en un sector bastante importante de lo que fue la concertación por lo que ellos interpretaron fue un ninguneo constante del Frente Amplio cuando nació? Es un interesante tema de discusión. Voy a plantearlo así. Yo creo que si uno analiza las ideas con que nosotros nos planteamos, la mayoría de nosotros, hubo otros que tuvieron otras redacciones, pero si uno analiza a los fundadores del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, Giorgio Jackson, Gabriel Boric, etcétera, siempre hubo una crítica que fue bastante política. De hecho, ayer tuve una entrevista en que me decían, pero tú los trataste de traidores, tú los trataste... Y yo le decía, muéstrame la cita en que yo digo son unos traidores, pues jamás lo dije así. Yo dije que hay un fenómeno sociológico en Chile gigante llamado concertación, que no es ni siquiera un grupo de humanos, es un momento de la historia de Chile, lo que yo le llamaría concertación, en donde hubo muchas cosas, autoflagelantes, pero también hubo una colonización del interés empresarial que a veces guió determinadas políticas públicas y que hizo que el secuestro constitucional en que los había dejado el pinochetismo, de alguna forma algunos no tuvieran el ímpetu para sacarse las cadenas, porque en realidad en las cadenas también había una parte interesante, ¿ya? No todos, obviamente. El problema, y lo que hace interesante tu pregunta, es que la política no la hacen ideas, la hacemos personas, seres humanos. Y los seres humanos tenemos sentimientos. Tenemos envidias, egos, nos picamos, nos amurramos, nos sentimos ninguneados. También tenemos alegría, generosidad, amplitud, sentimientos humanos. Y como todos los militantes de Apruebo Dignidad y todos los militantes de la concertación son seres humanos, hay eso, hay rencores. Pero yo también te diría que el ninguneo a la aparición de nuevas fuerzas también fue del otro lado. También fue del otro lado. Y en parte eso tiene que ver con... O sea, claramente el mundo de la ex nueva mayoría tuvo un problema para generar un recambio. Y también, esto es bien interesante, porque los cientistas políticos lo plantean así, dicen que la política está muy determinada por vivencias personales y que es imposible para un grupo político lograr hacer que personas sientan pasiones hacia una colectividad que está fundada en hitos que ocurrieron en la historia, pero que no vivieron. Entonces, ¿qué pasa? Esto es una hipótesis personal. La generación que funda la concertación vivió dos cosas demasiado fuertes y demasiado interesantes para la historia de Chile. La lucha contra la dictadura, y ahí también el Partido Comunista. O sea,
películas, series van a seguir saliendo por 10 años sobre eso, y lo que fue la transición, que también yo creo que películas y series sobre la transición van a seguir viniendo. Yo creo que después Netflix va a tener a Benninger, a Perejoma, qué sé yo. El problema es que llega un momento en que hay una nueva generación que ya no tiene 20 años, que está teniendo 40 años, que tiene hijos, que no recuerda personalmente las pasiones de la transición y que sí recuerda con pasión el mochilazo del 2001, la revolución pingüina, la lucha contra las termoeléctricas, el estallido social del 2019, la lucha del 2011, una generación que tenía o sea, los que tenían 20, cuando Camila Vallejo era la máxima líder, salía en la revista Time, ahora tienen 30, y tienen hijos como en el jardín infantil. Entonces, también hay que entender que esto es un proceso histórico en donde el mundo de la nueva mayoría no logra generar una épica de cambio, de transformación, que sea capaz de atraer a personas que no habían vivido la épica de lo que fue el cambio de régimen entre la dictadura y la democracia. Entonces, sí, hay rencor. También quiero referirme al tema de la generosidad. ¿Hubo generosidad? Hubo generosidad. Sí, hubo generosidad. Pero también quiero hacer una pequeña nota al pie. Tampoco es que personas como Ricardo Lagos tuvieran tantas más alternativas. Porque yo creo que para la figura de Ricardo Lagos, haberse abstenido de opinar en una circunstancia en que se elegía a un programa claramente socialdemócrata contra un pinochetista que quiere liberar a los presos de Punta Peuco con un indulto, que el año 2021 dijo que imagínate para Ricardo Lagos esto, en el año 2021 dijo que había que armar un bloque de países antiglobalistas para salirse de la ONU. Si Ricardo Lagos se hubiera abstenido de opinar en esta coyuntura, a mi juicio, su legado y su historia también hubiese quedado con una mancha. Ahí estás poniendo un tema bien interesante, porque se ha dado incluso en ambos bloques, digamos. Hace una tolerancia cero atrás. Cuando ¿así mides tú el tiempo? ¿Eh? ¿Tú mides el tiempo en tolerancia cero? No. Lo que pasa es que Silvia Izaguirre estuvo hace tolerancia cero, y ella reconoció una cosa que fue muy honesta de su parte y quizás no cayó muy bien en el sector donde ella está hoy día colaborando, que es justamente la campaña de José Antonio Kast. Ella reconoció que desde el punto de vista de ella postulaba a José Antonio Kast porque era el mal menor. Sí, claro. Y yo me imagino que también debe haber en el ámbito de la concertación, en el ámbito de estos personajes, tal cual como tú lo dices, que miran a José Antonio Kast, miran a Gabriel Boric y consideran de que votar por Boric es el mal menor. No es algo de convicción, claro, pero es el mal menor. Desde ese punto de vista, ¿cuál es la garantía de que eventualmente eso congregue votos, digamos? A ver, quiero ir por parte. Primero, voy a hacer una autorreferencia un poquito, ¿ya? Yo no voté en la elección 2009 en la segunda vuelta por un acto de narcisismo político, a pesar de que acudí a las urnas. Yo pensaba que la pregunta, que es muy propio de la juventud y de una vanidad que no corresponde a la política, yo pensaba que la pregunta era ¿qué tan de izquierda soy yo? Entonces, como estaban Eduardo Frei y Sebastián Piñera en la papeleta, yo dije, yo no puedo votar. Además, creyendo en una teoría media mística que dice que si tú votas por Eduardo Frei te conviertes en Eduardo Frei, que es una teoría muy absurda, pero muy popular, ¿ya? Y que yo también fui parte. Hoy en día entiendo que la papeleta solamente me preguntaba, uno de estas dos personas seguro va a ser presidente de Chile. ¿Cuál de los dos? ¿Por qué hago esa introducción? Y por supuesto me arrepiento de haber colaborado a que Sebastián Piñera fuera presidente de Chile con todo el daño que eso le ha hecho a la institucionalidad, a la convivencia, a la adhesión de los ciudadanos hacia la norma, ¿cierto? Que hoy día haya quienes reivindican la violencia, tiene en parte que ver con de haber eso. Colaborado porque no fuiste a votar. No, sí fui a votar, pero lo doblé. Lo vi y dije, no, pues esto es una competencia entre millonarios y para mí el Estado tiene que controlar a los millonarios. Entonces lo doblé y lo metí en la urna. Error, garrafal, no lo hagan, ¿ya? ¿Por qué lo planteo así? Porque a mí esta teoría del mal menor, si tú le preguntas a un profesor de filosofía o de lógica, mal menor en lógica es sinónimo de mejor, po. Lo que pasa es que tú estás diciendo una cosa que en política comunicacional es muy distinta. Estás diciendo que es un mal, ¿ya?
Silvia Izaguirre fue uno de los casos que a mí más me dolió de enterarme que apoyaba a Kast. No lo pude creer. O sea, una persona liberal que ha sido parte, de alguna forma, de derecha, pero que ha sido parte de una derecha que tenía dos características súper importantes. Yo cuando era niño, Fernando, para mí la derecha tenía una cosa media, perdonen la expresión, puede ser peyorativa, pero estoy hablando de cuando yo era niño, tenía una cosa medio incivilizada, ¿ya? Yo recuerdo un video de Pablo Longueira pateando el auto en donde venía el senador Kennedy a hablar a Chile. En Pudahuel. Y recuerdo a Evelyn Matei diciendo que los ingleses y los españoles, los diplomáticos, no iban a poder salir a la calle porque los iban a tapar en huevos y tomate, ¿ya? Esa era como la idea que yo tenía de la derecha, y por el contrario, los personajes de la izquierda que hablaban en la televisión, Ricardo Lagos, la misma Michelle Bachelet después, Bolodia Teite, Marín, eran personas súper cultas, súper civilizadas, súper apegadas a la norma. Entonces, hay una derecha, de la cual yo consideraba parte a Silvia Izaguirre, que lleva muchos años tratando de hacer que la derecha chilena salga del pinochetismo, ¿cierto? Salga del pinochetismo, dejémoslo ahí, y sea parte del concierto democrático civilizatorio internacional, ¿ya? Cuando tú ves a Silvia Izaguirre retroceder hacia apoyar un candidato pinochetista, antiglobalista, ¿cierto?, del Frente Social Cristiano, que ya sabemos a las personas que está llevando al Congreso, uno siente cierta decepción. Pero además tenía otra característica esa derecha. Y aquí meto a Ignacio Briones, a Mario Desbordes, a Jaime Belolio, etc. Que el malestar expresado con violencia el año 2019, ellos quisieron darle una interpretación de derecha a ese malestar. O más bien, más que una interpretación, quizá una solución de derecha. Es decir, dentro de un régimen de libre mercado, con la constitución de Pinochet o sin ella, ¿cierto?, vamos a poder, sin hacer un cambio estructural, dar respuesta a quienes sinceramente están haciendo barricadas, ¿ya? Hay una derecha que intentó hacer eso, Gonzalo Blumel también, etc. Y José Antonio Kast no es eso, po. José Antonio Kast niega ese malestar. Dice que una conspiración como de Nicolás Maduro o de alguien que quemó el metro de manera como concertada, ¿cierto? No le da validez a ese malestar, no dice que ese malestar existe y por lo tanto no pretende darle una respuesta ni una solución. Entonces ahí yo también tengo una decepción que me parece peligrosa, porque con José Antonio Kast difícilmente puede haber paz social si es que él niega el sentimiento de malestar de quien lo siente. Ahora bien, ¿llegan estas personas con sus votos? Es la pregunta del millón. Sí. ¿Llegan los laguistas con Lagos? ¿Llegan los el mundo que representa a Silvia Izaguirre con Silvia Izaguirre? Es una buena pregunta y yo creo que son señales importantes, pero en el caso nuestro, yo sí creo que el mundo de la exconcertación definitivamente va a votar por Gabriel Boric, está en esa campaña, con una salvedad. Con una salvedad. Hay un grupo al cual se le ha dado mucho bombo durante la última semana, que son gente que se salió por derecha de la concertación hace más de una década, hace 10, 15 años, ¿ya? Y que hoy día aparecen votando por Kast. Me refiero a Jaime Rabinet, que se salió por derecha o sea, Jaime Rabinet ya estaba en el gabinete de Piñera hace una década. Entonces lo ponen como ícono de la democracia cristiana, está votando por... No, Jaime Rabinet es una persona que es propiamente un militante de la derecha chilena. Opinión en términos de sus posiciones. Inventaron un personaje, perdón, que esto sí sea un poco peyorativo, y lo matizo para no ser peyorativo, pero le crearon una importancia a un personaje llamado Adolfo Saldívar Palma, que es hijo de Adolfo Saldívar, que sí fue un ícono de la DC, pero que el padre también, o sea, pero que el hijo no sabíamos, yo no lo conocía, no sabía que había un dirigente en la democracia cristiana que se llamaba Adolfo Saldívar. Me enteré que entró a militar hace muy poco, no era dirigente, y dicen, pero es el hijo de Adolfo. Pero Adolfo se salió hace 15 años por derecha de hecho, Adolfo fue oposición por derecha y creó el PRI al gobierno de Michelle Bachelet I. Entonces, Mariana Elwin es una persona súper respetable, con ideas súper respetables, que como ministra puede haber sido una gran contribución a este país y todo. Pero si yo agarro a 100 cientistas políticos de distintos países del mundo, les digo, interroguen a Mariana Elwin y díganme si es de derecha o no, los 100 van a decir que Mariana Elwin es legítima y respetablemente una persona de derecha, ¿ya? Entonces, ahí yo sí te digo que el mundo de la exconcertación propiamente tal, sí,
está comprometida. Nosotros tenemos a Matías Walker haciendo puerta a puerta, tenemos o sea, los diputados de la democracia están haciéndolo. Estuve con Paula Narváez en Puente Alto, pero en la parte más al oriente de Puente Alto, haciendo puerta a puerta en una población este sábado. Hoy día estuvo Yanna Proboste en la población Gómez Carreño con Jorge Sharp y con Gabriel Boric, que se dan ese abrazo tan lindo. Entonces yo creo que sí, que ese mundo está. Y que ese mundo además sabe quién es el que está al frente, porque lo conocen. De hecho, lo conocen mejor que nosotros. Ahora, tú eres parte de un fenómeno relativamente reciente que se denomina el Frente Amplio, que es la irrupción de la juventud, una juventud que históricamente, te lo voy a plantear así y tú podrás discrepar de mí, pero que históricamente probablemente si seguían las tendencias exactamente iguales que hace 40 o 50 años, hubiesen votado como el papá, hubiesen votado como la mamá, hubiesen votado como votaba la familia. Sí. Pero no, hubo un un quiebre ahí y sale un grupo muy grande que es bastante transversal en términos incluso de ingreso social y todo lo demás, que toma una posición distinta. Y aquí te quiero preguntar sobre esa otra variable, que es la variable etaria. Por ejemplo, a mí me sorprendió que yo de repente en el último debate encontré que los dos fallaron en lo que yo pensaba que iban a hacer más. Gabriel Boric hablándole a los mayores y José Antonio Kast hablándole a los jóvenes. Y no. Los dos como que mantuvieron, quizás porque queda poco tiempo ya, pero no vi guiños ni de Gabriel Boric hacia los mayores ni de José Antonio Kast hacia los más jóvenes. Cada uno como que se sentía conforme con lo que era su grupo de apoyo. Hay dos preguntas. A ver. No hay una, hay dos. No, y te puedo agregar unas dos o tres más. No, me imagino. Ya. Una la voy a abordar desde una cuestión súper práctica de técnica electoral para que la gente lo sepa, y la otra es mucho más profunda, que es sobre cómo se genera en un determinado momento de la historia un quiebre generacional y por qué en otros momentos de la historia no se genera. ¿Ya? Que ojo, pasa siempre. O sea, la generación, por poner un ejemplo que todos conocen, la generación que hace la independencia tiene 26 a 30 cuando toman el protagonismo y la gente dice, bueno, la gente se murió a los 40. No, don Ignacio de la Carrera estaba totalmente vivo y era una persona extremadamente influyente en Santiago cuando su hijo de 26 se convierte en dictador, ¿ya? Porque hay una situación coyuntural que provoca eso. Pero voy a ir a la práctica. Muchas veces la gente lee mal los números y dice, donde te fue mal es donde tienes que reforzar y donde te fue bien es donde tienes que, dejar ser. Pero a veces no funciona así. Porque a veces te fue bien en un lugar que calculas que te podría haber ido mucho mejor. Y te fue mal en un lugar en donde crees que los votos que podrías tener ya los tienes. Te pongo un ejemplo súper concreto. A nosotros nos han dicho, bueno, en la periferia de Santiago, Gabriel Boric le ganó en todas las comunas a José Antonio Kast. Claro, es cierto. Pero en la periferia de Santiago, Gabriel Boric le sacó 5 puntos a José Antonio Kast, en comunas donde el apruebo le sacó 40 puntos al rechazo. Entonces ahí hay una oportunidad electoral muy grande. Y por el contrario, uno dice, bueno, la Araucanía no fue pésimo. Claro, pero uno hace un estudio de la gente que no votó y que si tú le dices, aquí hay que hacer una pregunta que es clásica. Ya, ¿tú votaste o no votaste? No voté, ya. Si votaras, ¿por cuál votarías? Entonces, los lugares que son realmente importantes son los que no votó mucha gente que si votara, votaría por ti. Y nosotros sí tenemos identificado, te hago la confesión, que en los jóvenes, a pesar de que a Boric le va bien en los jóvenes tenemos un bolsón de gente que si votara, seguro votaría por Boric y que no votó, que es muy importante. Esa es la parte un poco frívola de la respuesta. Cuando tú me decís por qué Boric le habla a los jóvenes, ahí es donde está bien, ¿ya? Yo no sé si Gabriel lo hizo por eso, pero no puedo interpretarlo. Pero me imagino que es por eso. Ahora, la pregunta que tú me hacías es muy profunda, ¿ya? Una pequeña salvedad sobre el Frente Amplio. El Frente Amplio llega al Congreso con mucha fuerza en el 2017, se funda el mismo 2017, o sea, entra al Congreso el 2018, se funda el 2017, o sea, solo un año antes, pero la mayoría de los partidos que vienen ahí vienen de alguna tradición que es mucho más antigua.
¿Para qué vamos a decir ya? Yo estaba en los dos autonomismos, no sé si te acuerdas, la gente ya le da una lata inmensa a esta historia, pero habían dos autonomismos que de alguna forma venían de lo que era la zurda en los 90. Y la zurda en los 90 había sido principalmente fundada por una decisión contraria a la lucha armada de gente que militaba en el MIR, ¿ya? Estaba la izquierda libertaria, que después llega a Convergencia Social, que venía de una tradición de colectivos libertarios anarquistas en Chile que tenía ya harto tiempo, ¿ya? Esta Revolución Democrática que surge de la centroizquierda de la Universidad Católica, que también tenía una tradición bien importante, que en algún momento se separa de la Concertación. Entonces, hay un momento en los años 2000 en donde en las universidades, las juventudes, o sea, 10 años antes de que el Frente Amplio irrumpa, en que las juventudes de los partidos de la Concertación dejan de recibir benzina, dejan de recibir nuevos militantes y se empiezan a formar nuevos colectivos que llegan a ser 400, que después se convierten en los 3, 4 partidos que hoy día hay en el Frente Amplio. Un fenómeno interesante de estudiar, y te lo conecto con un tema que planteaba anteriormente. ¿Por qué ahora? Y yo creo que hay un momento en que la Concertación empieza a vivir de la épica, merecida totalmente, de haber luchado contra una dictadura asesina arriesgando el pellejo y habiendo hecho política de manera magistral para poder instalar una democracia rodeados de tanques, ¿ya? Y que esa vivencia es épica. Pero hay un momento en que se convierten en adultos quienes no lo habían vivido, y la Concertación no queda muy claro a qué nuevo sueño te invita, po. ¿A qué te invita? ¿Ya? Y ahí es donde irrumpe esta nueva generación, e irrumpe haciéndose parte de tradiciones políticas que habían enfrentado a la Concertación, ¿cierto? Y también, Fernando, hay que decirlo, o sea, yo viví toda mi época universitaria mojado por el guanaco y con los pulmones mitad oxígeno, mitad lacrimógena, por la mercantilización de la educación, por Hidroaicén, etcétera. Y eso nos va distanciando, pues, porque en el fondo también hay una parte de nuestro mundo que todavía, y eso hay que pulirlo, identifica a cierto sector de la Concertación como el que está detrás del guanaco. Ya, pero ¿ya? No estoy acusándolos a ellos de ser eso, no, estoy tratando de hacer un análisis sociológico porque tu pregunta era muy profunda. Sí, es interesante el punto que tú estás haciendo, Gonzalo, porque hay ciertos hitos que a veces reflejan quiebres o situaciones, pero que son extraordinariamente interesantes de alguna manera explorar. Un hito. Gabriel Boric toma la decisión de firmar él por él. Sí. Claro. El acuerdo para generar una convención constituyente. Su grupo de apoyo, su grupo de referencia, su grupo donde crecieron juntos, todos los que hicieron todas estas cosas que tú estás diciendo, esta cosa que se ve con ojo épico de pronto. Bueno, llega un momento dado en que hay que establecer un camino institucional, y él dice, mira, si es que mis partidos no están de acuerdo, si es que el Frente Amplio no está de acuerdo, yo estoy de acuerdo y firmo solo. Claro. Esa situación fundamental. Genera una distancia un poco de la otra lógica que estabas conversando tú, en el sentido de que hay ciertas cosas que en muchos momentos, y eso vale para todos los ámbitos, vale también para la derecha, vale lo mismo para la izquierda, hay ciertos ámbitos donde determinadas cosas se perciben de una forma que es independiente de si es que me la está ofreciendo a quien yo he basureado o no. Sí, ya. Hay que hacer estas distinciones en esta historia. Obviamente este es un hito fundamental para la coyuntura política de hoy día, porque también marca el carácter de Gabriel Boric, ¿ya? Yo tengo la suerte y el privilegio de trabajar con Gabriel desde la universidad, o sea, trabajé en el Centro de Estudiantes con él, trabajé en la FECH con él, me fui a vivir a Punta Arenas para su primera campaña, después me fui a vivir a Punta Arenas para armar el trabajo territorial allá, después lo asesoré en el Congreso, etcétera. Y efectivamente ver a Gabriel liderar es un fenómeno, es un privilegio, es un espectáculo, de alguna forma. Yo creo que algún día yo le voy a contar a mis hijos, que no tengo, pero que espero tener algún día, les voy a contar cómo el tipo razona en reuniones donde toma decisiones, cómo toma las decisiones y cómo además tiene la capacidad de abstraerse de las pasiones que están dominando una determinada coyuntura para poder imaginar las pasiones que van a dominar la coyuntura de 6 meses más, sin estar con la piel
en ese momento histórico. Pero quiero hacer una pequeña precisión. Ese hecho es fundamental, pero igual hay que decir que Comunes, Revolución Democrática y el Partido Liberal, que eran los otros partidos del Frente Amplio, firman el acuerdo, ¿ya? Y felicitan a Gabriel y lo ensalzan. O sea, y que los que no firman, y que los que están en contra totalmente de la firma dentro de Convergencia Social, son ellos los que se salen, ¿ya? Lo que significa que una mayoría dentro de Convergencia Social también aceptó el asunto, ¿ya? Entonces también esta idea como de que todo el Frente Amplio estaba en contra del acuerdo no se condice con los datos, ¿ya? Tanto así que Convergencia Social lo nombra candidato presidencial, ¿cuánto? Al año siguiente, no sé, 12 meses después. Los que se salen son más o menos los que están en contra. Y también quiero hacer una precisión, la mayoría de los que se salen no estaban en contra de algún acuerdo. Consideraron que ese era apresurado, que no era una locura, digamos, y no era una tesis. Había gente que efectivamente consideraba que no se podía llegar a ningún acuerdo con la derecha. Mira que desubicado. Ahí te están inventando la plana. No sé, celular nuevo, no sé cómo Aprieta botones y en algún momento dado ahí se te acabó. Ya. Y ahí le voy a silenciar, perdón. Ya. Hay quienes creían que no se podía llegar a ningún acuerdo y había una tesis insurreccional y todo eso. Pero en el Frente Amplio eso era más bien minúsculo, ¿ya? Sí se creía que el acuerdo estaba apresurado y que en el fondo habíamos obtenido poco para lo que era la... No lo puedo creer. ¿Viste? Estamos. Un número desconocido, me decían. Disculpa. Era una situación, voy de nuevo. Había un sector dentro del Frente Amplio que puede haber creído que no se podía llegar a ningún acuerdo con la derecha, pero era minúsculo. Sí había un sector que creía que el acuerdo era muy poco y que no se iba a lograr la paridad y los escaños reservados con los pueblos originarios al día siguiente con el acuerdo ya firmado. Esa tesis no era tan descabellada y de hecho yo creo que si no hubiese habido un sector muy crítico del acuerdo, cuestiones como la paridad, los independientes y los escaños reservados tal vez no se habrían logrado. Lo que fue capaz de ver Gabriel es algo muy obvio, pero que cuesta verlo en el momento, que son dos cosas. Las movilizaciones sociales no son como los pianos, que si tú apretas la misma tecla todas las veces sale la misma nota. Si tú haces una marcha genera un efecto, dos marchas generan otro efecto, pero la marcha 200 no genera el mismo efecto que la marcha 150. Y lo otro, que todas las movilizaciones sociales tienen vueltas. Hay vaivenes, hay ola y resaca, ¿cierto? Y él sabía que después de esta ola, en algún momento venía la resaca de la movilización y que cuando venía la resaca, si tú te mantenías ahí en negociaciones, ya no iba a poder obtener nada. Y ahí es donde él dice, es ahora. Nos van a abrir, yo lo planteo con una metáfora, nos van a abrir el almacén por 2 segundos y hay que alcanzar lo más grande que encontremos, y lo más grande es la Constitución, y lo sacamos porque ya lo van a cerrar. Ese mundo ya está dentro del acuerdo, y hoy día lo más importante es que la papeleta presidencial tiene y esto siempre se lo digo porque siempre me toca debatir con gente de Bópoli o de Ciudadanos, etc. En la papeleta presidencial hay 2 nombres. Uno que estuvo de acuerdo con el acuerdo, que pagó costos, que cedió, que no le fascinaba el acuerdo, que arriesgó sanciones en su partido, que se peleó con amistades de la infancia, etcétera, porque entiende que la paz y que la política pasa por llegar a acuerdos con quienes piensan distinto a ti. Y hay otro nombre en la papeleta, el número 2, que dice José Antonio Kast, que hizo todo lo contrario. Se salió de la UDI hace 5 años porque lo consideraba un partido muy dialogante y que dijo que Chile se había hundido con el acuerdo del 15 de noviembre y que también dijo en algún momento que lo que tenía que hacer Piñera era dejar de mandar proyectos de ley que pudieran concitar mayoría y mandar los proyectos de ley que correspondieran a la doctrina y a los ideales de la derecha neoliberal. Entonces, Fernando, con esto cierro. Nos vamos a enfrentar a una situación bien compleja. Ningún candidato presidencial tiene mayoría. Y no es que la mayoría la tenga otra persona. No hay ninguna fuerza política en Chile que tenga mayoría en el Congreso. Por sí sola. Por sí sola, no. Y incluso haciendo hartas expansiones tampoco le alcanzan. O sea, si tú juntas al Frente Social Cristiano con RN y con la UDI, tampoco le alcanza, ¿ya? Si tú juntas a Apruebo Dignidad con todo nuevo pacto social, o sea, la exconcertación, tampoco alcanzan la mayoría, ¿ya? Además, ese Congreso va a tener que entenderse con una convención constitucional en paralelo, que tampoco nadie tiene mayoría, sino que hay un conjunto de minorías. Entonces, ¿qué me pasa a mí? El próximo gobierno no se va a tratar de los ideales
ni de los caprichos del presidente de la República, sino que se va a tratar de la capacidad que tenga el presidente de la República de tener tanto diálogo que vaya construyendo mayorías todos los días. Y ahí el carácter dialogante y hacedor de acuerdos profesional de Gabriel Boric es justamente el que va a salir a relucir. Y el carácter dogmático, el carácter hiperideológico de José Antonio Kast es el que le va a impedir llegar a acuerdos con una convención constitucional que él además rechaza, ¿cierto? Y con un Congreso en donde él no quiere llegar a acuerdos ni siquiera con la mitad de Renovación Nacional. Bueno, está interesante la cosa, la vamos a ver qué es lo que pasa. En todo caso, creo que hay una zona bien interesante que es difícil de pronosticar. Por una parte, tú tienes un candidato que está muy definido en términos de sus posiciones y que nunca lo ha ocultado, que es José Antonio Kast. Sí, claro. Él no emboza su posición, ha sido muy sincero en eso. Pero hay un factor etario. Hay un factor etario que un presidente tenga menos de 40 años y eventualmente puede llegar. Es una variable. De hecho, en la Constitución del 25 totalmente nueva. Y en la del 80 hasta el 2005 no se podía. Exacto, no se podía. Por eso que es una cosa bien particular. ¿Sabes que esta pregunta se conecta con dos temas que ya hemos conversado? El primero, para mí, que Gabriel Boric sea joven no es una virtud, ¿ya? Ni un defecto. Es una circunstancia que se dio. Si tú me dijeras, dibuja al presidente ideal, imaginario, yo te diría que no tiene 35 años. Más bien, bordearía los 60. ¿Ya? El punto es que tampoco es un defecto, porque Gabriel Boric tiene una característica, que es que tiene muy pocos años, ¿cierto? Pero la cantidad de tiempo que lleva protagonizando la política chilena, dando muestras de liderazgo en momentos muy tensos y muy complejos, es bastante larga. De hecho, yo desafío a los telespectadores que traten de hacer memoria. ¿Qué otro político en Chile en los últimos 10 años ha tenido el nivel de protagonismo y liderazgo en situaciones complejas que ha tenido Gabriel Boric? Gabriel Boric sale electo presidente de la FECH en el momento más álgido del movimiento estudiantil de los últimos 50 años. Hay una discusión si es más grande que el de la ENU o no, pero da lo mismo. En un momento muy complejo de pactar o no pactar con el gobierno de Piñera, más encima irse con la nueva mayoría, llegar a acuerdos para bajar el CAE, donde había un montón de colectivos, aparece Gabriel Boric y le da un nuevo curso al liderazgo. Segundo, no solo se tira de candidato sin coalición. Enfrenta al binominal, gana el binominal, pasa 4 años como diputado y en vez de volver solo como, qué sé yo, como un tipo muy popular en su zona, como son los Bianchi, por ejemplo, totalmente respetable, vuelve con nuevo partido liderado por él, nueva coalición liderada por él y nueva bancada liderada por él, terminando con un binominalismo que llevaba 25 años instalado en Chile, siendo el principal liderazgo del fin del binominalismo. Y en tercer lugar, el acuerdo del 15 de noviembre, en donde de nuevo se pega un remesón y termina tomando decisiones y marcando un liderazgo de tomar acuerdos que le dan una posición de privilegio y de liderazgo que no se corresponde con su edad. Que si uno contara la historia de Gabriel Boric, la gente diría, este tipo tiene 60. No, lo que pasa es que apareció en sus vidas cuando tenía 23. ¿Ya? Entonces, ahora, hay un punto sí que quiero hacer sobre eso. El último punto. Sí, con esto termino. Cuando hablábamos de la historia de estos movimientos, había un concepto cuando yo era niño que se llamaba la izquierda extraparlamentaria. ¿De dónde venimos algunos? La idea del testimonio, la idea de morir con nuestras convicciones, la idea del triunfo moral, está enterrada en nuestra coalición. Nosotros hemos tomado la determinación de ser gobierno y de evitar que los ideales y los principios con los que no estamos de acuerdo, que representa José Antonio Kast, no lo sean. ¿Qué significa eso? ¿Qué aplicación práctica tiene eso? Que nosotros estamos conscientes de que no ganamos la presidencial en la primera vuelta, que con los votos de apruebo de dignidad no se puede llegar a la moneda y que con los votos de apruebo de dignidad no se puede aprobar ninguna ley. Por lo tanto, no vamos a convertirnos en la izquierda que siempre hemos soñado, sino que vamos a convertirnos en la izquierda necesaria para poder gobernar Chile en el hoy, en el presente y en esta circunstancia.
Gonzalo Winter, te quiero agradecer que hayas venido hoy día Yo a ti. a poner muy entretenido. tu punto de vista respecto de la campaña de Gabriel Boric. Mañana lo haremos lo mismo con la de José Antonio Kast. Muchas gracias por estar acá.